Hola, soy Daniel y vamos a cocinar pan baguette en un horno doméstico. Pan baguette en horno doméstico. Mi horno solamente tiene calor desde abajo y se puede hacer el pan muy bien. Los ingredientes para 3 baguettes son 550 gramos de harina 4 ceros, 330 mililitros de agua, 10 gramos de levadura, 2 cucharitas colmadas de sal, opcional extracto de malta, 1 cucharadita. Para 6 baguettes, por supuesto, es el doble. Nosotros vamos a hacer en este video 3 baguettes. En el bowl de la amasadora coloco la harina 4 ceros, la levadura en un costado, levadura seca, 10 gramos, la tapamos, 2 cucharaditas de sal colmadas, y en este caso yo voy a estar utilizando extracto de malta y agua a temperatura ambiente. Voy a disolver el extracto de malta en el agua y voy a ir colocando de a poco los 330 mililitros de agua y voy agregando mientras se va haciendo la masa en la amasadora. La cantidad de agua va a depender básicamente de la fuerza que tenga la harina. Lo llevamos a la amasadora. También se puede amasar a mano. En la amasadora son 10 minutos y la masa tiene que quedar tierna y suave. Ahí podemos ver que la masa está tierna, suave y es un poco pegajosa. Eso está bien porque después el gluten y la harina trabajan junto con el agua durante el leudado. Ahora voy a cubrir el bowl con un foil de nylon. En este caso, como siempre, uso la gorra para ducha y lo cubro también con un repasador de cocina y coloco el reloj para dentro de 1 hora. Después que la masa leudó, lo que vamos a hacer es dividir los bollos, en este caso en 3 partes iguales. Para eso nos vamos a auxiliar con una balanza, a la cual, dado que la masa, van a apreciar, es bastante pegajosa, le espolvoreamos con un poco de harina y a su vez, para trabajar más cómodos, también nos colocamos un poco de harina en las palmas de la mano. Armamos los bollitos y los redondeamos bien, como para, dejándolos descansar aproximadamente 10 minutos, la masa se va a relajar y la vamos a poder estirar bien como para darle forma luego a las baguettes. Si no la dejamos descansar, la masa la estiramos un poco y automáticamente ella misma se encoge.
10 minutitos. Ahora vamos a formar las baguettes y en la misma asadera donde la vamos a estar horneando las vamos a dejar descansar y leudar durante 1 hora. Como pueden apreciar, la masa se estira muy bien y no se contrae. Ahí vamos plegando y apretando con los dedos para ir formando la baguette. Cerramos muy bien. Enharinamos y lo hacemos rodar tratando de ir estirando hacia los extremos para darle bien la forma. Acomodamos bien cerca de uno de los extremos porque esa masa va a leudar tanto en esta hora que va a estar descansando como así también cuando la coloquemos dentro del horno. Y repetimos la operación con las otras 2 baguettes. Generalmente cuando yo hago la receta para 6 estoy trabajando con 2 bandejas y va a haber 2 cocciones, una consecutiva a la otra. Cubrimos con un repasador. Y repetimos la operación. Y ahora a leudar. Una hora. Ya las baguettes leudaron y con una Gillette, o si no, como en mi caso, con una de las hojitas cortantes de las navajas para cortar cabello, se le hacen tajos profundos, oblicuos y consecutivos. Mientras tanto, lo que habíamos hecho era precalentar el horno a temperatura muy caliente, 220 a 250 grados centígrados, y cuidamos de colocar dentro del horno la bandeja que va a tener el agua caliente como para generar vapor. Una vez que colocamos las baguettes, le vamos a volcar dentro de esa bandeja agua previamente hervida y a su vez vamos a rociar con un rociador por sobre las baguettes y las paredes del horno como para generar más vapor. Cerramos el horno y vamos a cocinar con humedad durante 10 minutos.
Ya ahí se puede ver que las baguettes van leudando más todavía. A los 10 minutos abrimos el horno, retiramos la bandeja que tiene el agua restante para seguir una cocción con calor seco durante 10 minutos más. Una vez cocido, retiramos del horno, los dejamos enfriar y yo los porciono en 3 partes. Como podrán ver, están bien doraditos. Además, si golpeamos vamos a sentir que hace un ruido a hueco, lo que significa que están bien cocidos. Ahí lo vamos a cortar en 3 partes. Van a poder apreciar que la miga está muy suave y el aspecto es interesante. Voy a cortar una rodaja para probarlo. ¡Qué rico! Realmente quedó muy bien. Yo, en mi caso, generalmente embolso las porciones y las guardo para conservar en el freezer, y para regenerarlas lo hago sobre una planchita de tostar pan o en el horno medianamente caliente. Quedan crujientes y ricos como recién horneados. Bueno, muchísimas gracias, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, y si aún no se ha suscrito al canal, se lo agradeceré. Y marquen por favor la campanita para que el sistema les avise cuando hay un nuevo video publicado.